Seguimos en Infobae TV, estamos por Skype en comunicación con Roberto Arévalo, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Arévalo. Buenos días, ¿cómo está usted? Un Muy bien, placer. gracias. Ustedes hacen un seguimiento muy fino de la actividad del sector, de cómo anda la venta de inmuebles, la locación, el alquiler de los inmuebles. ¿Cuáles son los últimos números que usted tiene para contarnos cómo está el sector en el cual usted se desenvuelve? Bueno, en cuanto a empecemos por lo más negativo, que es en cuanto a la venta. Obviamente está muy ralentizada por la situación en general, la situación económica, pero por sobre todas las cosas, por el origen, digamos, de noviembre del 2011, la instauración del cepo cambiario. Son muy lentas las operaciones, algunas que se puedan hacer, y eso lo refleja siempre el Colegio de Escribanos, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto, de Capital Federal, escribanos que escriben las escrituras en el ámbito de la Capital Federal. Tenemos un promedio, no tenemos el último, pero tenemos un promedio de no más allá de 2.000 promedio, ¿no? De 2.000 escrituras mensuales, lo cual refleja una caída importantísima, ¿no? Y está entonces muy ralentizado. ¿Podemos cuantificar esa caída en porcentajes? Sí. En porcentaje estamos hablando de un 50%. Un 50% de caída en Sí, señor. Sí, señor. en las ventas. Exactamente. Un 50% de caída en las ventas, ni más ni menos. En cuanto a los alquileres, bueno, los alquileres se mantienen en forma fluida precisamente por imperio de estas circunstancias de las ventas. Aquellos, es decir, hay oferta porque aquellos inclusive se han agregado, aquellos que desde el año pasado o ya casi el 2012 habían comprado departamentos a estrenar, digamos, por sistema de fideicomiso o ya terminados, y lo habían hecho como inversión para resguardo de valor, por supuesto, y con la idea siempre de, digamos, venderlo en el momento oportuno, obviamente, colocarlo en el mercado de la venta de los inmuebles, pero dada la situación, ¿no es cierto?, lo volcaron al alquiler. Y entonces, sí, perdóneme. Sí. No, le decía que con los inmuebles, no sé cuáles son las cifras de ustedes, pero pareciera como que con el alquiler, sí, los propietarios aceptan flexibilizar a la baja, bajar los alquileres, pero con las ventas no. No, exactamente. A ver, ¿por qué no es que yo no diría flexibilizado, sino que la brecha entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, está entre un 10, un 12% como máximo, ¿no es cierto? La contraoferta, hablamos en un idioma más sencillo. La contraoferta, cuando hay una operación, en la mayoría de los casos, salvo algunos casos muy puntuales donde el propietario no quiere bajarlo porque no puede, por ahí, porque está haciendo una operación, digamos, de compra a su vez, y en ese caso no hay contraoferta para hacerle a quien él le compra, porque todo tiene mucho que ver ese aspecto, pero en general cuando se hace una contraoferta no va más allá del 10-12%. Y por el otro lado, tengamos en cuenta que al estar tan ralentizado el mercado, obviamente procuran defender el precio, el valor. En algunos casos, yo diría que hay más casos de flexibilidad entre un 10 y un 12% que aquellos que se paran en el precio, digamos, de oferta o de tasación hecha por el profesional inmobiliario. Los precios, de cualquier manera, o los valores, mejor dicho, no han tendido a subir por una razón muy simple. No hay oferta, no hay demanda. La demanda es muy escasa. Muchos propietarios han resuelto
sacar, digamos, retirar del mercado su inmueble porque evidentemente ven que no pueden llegar inclusive al departamento que quieren comprar, prefieren esperar, por ahí acomodan el departamento, allornan el departamento y esperan a ver qué es lo que sucede. Y otros que tienen la necesidad de vender porque ya tienen, digamos, calzada una operación de compra, de alguna manera, digamos, clara que pueden hacerla, y eso por supuesto se refleja en la poca cantidad de escrituras. Ahora, Pero reitero, la flexibilización en el caso de las ventas no va más allá de un 10-12%. ahora, toda esta situación de la disputa con los llamados fondos buitres, el default Sí. selectivo, como se quiera llamárselo, ¿influye en la actividad inmobiliaria? Influye porque influye más que nada en la gente, ¿no es cierto? Es decir, en aquel que quiere vender, en aquel que quiere comprar. Yo diría, no escapa a lo que toda la población, entre las cuales los incluimos todos, por supuesto, esa sensación de incertidumbre que se tiene, qué va a pasar, si se paga, si no se paga, si se ejecuta, si no se ejecuta. Es decir, todo eso, evidentemente, hace hay un cóctel ahí que obviamente también retrae a la gente. Tengamos en cuenta además que las últimas, la última, digamos, ayer o en estos días, suba del dólar paralelo, más allá de que las operaciones en dólares son en dólares. Hay restricción a la compra, obviamente, por el imperio del cepo del dólar, o sea que quien compra tiene ya los dólares, por supuesto, en su banco, en la tarjeta de banco, donde fuera, blanqueados como corresponde, pero sin embargo todo eso lo pone tanto al comprador como al vendedor en una situación de ¿qué va a pasar? El valor de la propiedad siempre se ha mantenido, se mantiene, apostar al ladrillo es lo más efectivo. Cuando se apuesta al ladrillo porque se compra una propiedad por necesidad, o sea, porque quiero comprar una propiedad, porque tengo que vivir y tengo el dinero para hacerlo, en esos casos por ahí no se especula tanto. Pero diría, tampoco no es una especulación, pero es nuestra experiencia, digamos, de ciudadanos comunes, tanto los compradores como los vendedores lo son, que ante esta situación económica siempre moviliza de alguna manera en forma negativa. Claro, porque los ladrillos para muchos continúan siendo como el mejor resguardo frente a tanta incertidumbre. Ahora, es el mejor resguardo frente a tanta incertidumbre. Sin embargo, digamos, los inversores, los que invierten en propiedades precisamente para resguardo de valor, también están absolutamente quietos, en silencio y esperando digamos, un cambio que no sabemos cuándo va a venir, por supuesto, porque siempre se alienta la esperanza. es como, hay como una quietud. Exactamente, hay una quietud. Además, las experiencias vividas, que han sido negativas, en muchos casos y en la actualidad, ¿no es cierto? No preocuparse que no va a haber devaluación, y sin embargo la hubo, y la gente no sabe si vuelve a haber una devaluación. Entonces todo eso, digamos, crea una incertidumbre, ¿no es cierto? Es como estar en una ciénaga, y realmente entonces eso obviamente no es positivo y obviamente no va a movilizar el mercado. Señor Arévalo, y ahora que nos hemos más o menos puesto de acuerdo en el diagnóstico, ¿cuáles serían las soluciones que usted ve para que vuelva a aquella situación anterior al 2011 donde se podía comprar, vender propiedades? Que eso además genera mucho trabajo. Por supuesto, la industria inmobiliaria, como yo la denominamos en la Cámara Inmobiliaria Argentina, cuando hablo de industria inmobiliaria, en este caso se habla del terreno para construir que una persona vende, la empresa constructora, la comercializadora,
la gente que compra, el escribano y todo, obviamente, los rubros que giran alrededor, sobre todo de la construcción, que son más de 160. Evidentemente es una industria que es madre de industrias, diría, y evidentemente esto está, inclusive para el propio gobierno, ¿no es cierto? Pues, sobre todo la FIP deja de recaudar, obviamente, deja de cobrar impuestos de sello en el caso de la ciudad autónoma. Digamos que evidentemente eso ha negativizado todo, absolutamente. ¿Y cómo lo solucionamos a eso? Mire, a ver, por supuesto que la solución más simple es volver al origen, es decir, a poder comprar y vender libremente, a tener derecho inalienable y constitucional a la propiedad, pero con lo que tenemos. En este caso, recordemos que en mayo del año 2013 sale a la luz la ley de exteriorización de capitales, que introduce en la misma ley una figura denominada CEDIN. El mercado inmobiliario, la Cámara Inmobiliaria Argentina, alentamos el impulso del CEDIN porque entendíamos dos cosas. La primera, que habían querido especificar y no lograron especificar. Entonces esto era el reemplazo del dólar que no se podía comprar, porque es una cuasimoneda. Lamentablemente no tuvo el éxito que se esperaba, es decir, en el mercado inmobiliario siempre hemos sido muy cautos, aún desde aquel momento, en el cual manifestábamos que era una herramienta, ¿no es cierto?, que podía llegar a ser positiva y a dar resultados y a dinamizar el mercado inmobiliario, sobre todo de las unidades usadas, teniendo en cuenta que el gabinete económico de aquel momento, lo escuché personalmente, decía, esto en definitiva está apuntado, además de la construcción, o sea, también para las unidades usadas y aquellas personas que no han podido declarar sus dólares porque genuinamente, frente a todo el contexto económico de tantos años, ha tomado el dólar como resguardo de valor y no ha querido declararlo y lo tiene guardado. Para esa gente, pero nosotros manifestamos en su momento que si esta herramienta no venía con un marco jurídico y generaba confianza, ¿no es cierto? Ya una confianza que estaba muy alicaída en aquel momento, no iba a tener el resultado que supuestamente esperaba el gobierno. Nosotros siempre fuimos cautos y sabíamos que 4.500 millones de dólares, como ellos esperaban, no iba a ser para el mercado inmobiliario, porque está el bono también, energía, sin perjuicio de lo cual, aún con desconfianza, el CEDIN, ¿no es cierto?, en el 95% de lo recaudado por esta ley de exteriorización, que llegó a casi 900 millones, el 95% fue a parar a CEDIN. Es decir, se han hecho operaciones con CEDIN sin perjuicio de que no daba el resultado esperado, precisamente por la incertidumbre y la falta de confianza. Muy bien, señor. Sí. En este año, perdón, en este año nosotros tuvimos precisamente, decíamos, bueno, algo hay que hacer para el mercado, ¿cómo podemos? Es decir, tenemos esto, bueno, a ver, pedí audiencia con el jefe de gabinete, nos reunimos 2 veces, y la única alternativa que teníamos era el CEDIN. Entonces se le manifestó que el CEDIN, de la forma en que estaba instrumentado, había fracasado por la inseguridad y por la falta de confianza. Entonces quedamos en hacer una propuesta desde la Cámara Inmobiliaria de Argentina, junto con los escribanos de todo el país, es decir, los distintos colegios agrupados en el Consejo Federal del Notariado Argentino, el colegio de la Capital Federal, el colegio de la provincia de Buenos Aires, con más los colegios profesionales de martilleros y corredores.
y la Cámara presentó en conjunto una propuesta el día 21 de julio. Capitanich había citado al gerente general, digo bien, del Banco Central, al Banco Nación. Bueno, presentamos esa propuesta. El día jueves 7, la presidenta en la Casa de Gobierno anunció una de las medidas, es decir, nos escucharon por primera vez, se pusieron a trabajar, anunció una sola de las propuestas que nosotros habíamos hecho, que era precisamente incentivemos a los bancos, sobre todo a los bancos privados, porque Banco Nación, Banco Provincia, se habían, y en varios casos también Banco Ciudad, habían comprometido, digamos, el trabajo y asesoraban a la gente. En cambio otros bancos privados realmente le espantaban a la gente, no estaban lo suficientemente imbuidos de la operatoria, a pesar de que el Banco Central, según decían en aquel momento, iba a mandar todas las circulares. Entonces nosotros sentimos que quizás la incentivación a los bancos por medio del Banco Central podría dar resultado para la competencia, ¿no es cierto?, y poder dar un buen asesoramiento a la gente. Fue lo único que anunció la presidenta. A las otras medidas que nosotros habíamos podido, fundamentalmente hay una que es la que hizo fracasar al SEDIN, diría yo, más allá de las operaciones que se pudieran haber hecho, ese 95% de la recaudación total, digamos, de los dos instrumentos. Había serios inconvenientes cuando el comprador, el escribano y el vendedor se encontraban en el banco, porque habían hecho un supuesto trámite previo. Digo supuesto porque hacían un trámite previo, llevaban lo que iba a ser la copia de la escritura, llevaban una copia del SEDIN, lo entregaban en el banco unos días antes, pedían la sala, pero el día que se hacía la escritura el dinero no había llegado, y fundamentalmente en las transacciones inmobiliarias con escritura de por medio, obviamente, el escribano da fe de un acto jurídico. La contraprestación es la entrega del dinero, y una vez que el dinero es recibido y contado, el propietario firma y transmite el dominio. No pasaba eso porque el Banco Central no había mandado los fondos. Entonces el banco privado donde había suscrito el tomador su SEDIN no podía entregarle los dólares al propietario. En algunos casos han habido hasta 7, 8 y hasta 10 horas adentro del banco con escribanos, levantaban acta, por ahí llegaba el dinero. En otros casos, con el riesgo que corría el vendedor, aceptaba volver 48 horas después, pero tenía que firmar la escritura. Entonces todo eso hizo que fracasara rotundamente. Claro. Y a ese punto apuntamos. Entonces, el día que anunció esa medida, además, anunció también que la Cámara Inmobiliaria Argentina y las entidades iban a trabajar en conjunto con el Banco Central, cosa que sucedió. Tuvimos una reunión el lunes 11 de agosto con el presidente del Banco Central. Estaban las cámaras que representan a todos los bancos del país, el gerente general, en fin. Entonces ahí estuvimos debatiendo las ideas, y tanto el Banco Central como nosotros nos hemos puesto a trabajar y estamos enviando las propuestas ya formalmente. Ellos las están, digamos, pasando por los extractos que se tienen que pasar, digamos, de alguna manera una burocracia, y entendemos que hacia fin de mes, conforme lo han manifestado ellos, podrían estar estas medidas ya implementadas de manera tal de poder trabajar con la figura del SEDIN en una forma más dinámica, entendiendo claramente que no va a ser fácil generar confianza, pero lo que queremos es que genere confianza, o pretendemos con esto que genere confianza. Muy bien. Sin perjuicio de lo cual también sentimos que evidentemente no va a ser absolutamente la panacea ni que se va a superdinamizar el mercado, pero como, digamos, el otro día yo lo comentaba en Montevideo en una conferencia que me habían invitado a dar,
nos dieron una aspirina y con esa aspirina nos tuvimos que arreglar. Esa es la realidad. Y entonces alentamos la esperanza de que con estas nuevas implementaciones, por sobre todas las cosas, encontrarse con el dinero en el acto de la escritura, fundamental, va a animar a la gente a suscribir, obviamente, sacar el dinero debajo del colchón, suscribir el CEDIN, ahí ya aparece blanqueado, y poder hacer la operación inmobiliaria. Muy bien, señor Arévalo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que se dinamice el mercado, aunque sea con esta aspirina del CEDIN, Sí, así hasta es. que vengan otros tiempos de que podamos volver al pasado, ¿no? Así es. Nosotros alentamos la esperanza, yo siempre lo menciono, de que entendemos que en octubre, ¿no es cierto?, que son las PASO, yo creo que, si bien ya prácticamente el año se termina ahí, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario, pero sin perjuicio de eso, yo creo que va a haber como va a insuflar algo de aire, el hecho de saber más o menos quién puede tomar las riendas del país el próximo año, y quizá eso, digamos, permita de alguna manera que tengamos un 2015, más allá de las elecciones de octubre de 2015, claro, digamos, donde no solamente con esta medida que pueda implementarse, que vuelvo a reiterar, no sabemos el resultado positivo, pero entendemos que el mercado va a empezar a sincerarse y la gente a tranquilizarse, y ojalá que en el 2016 una de las medidas que se tome es lo que debe haberse hecho, o lo que no debió haberse hecho nunca, que es instaurar lamentable cepo del dólar. Muy bien, muchas gracias, señor Arévalo. Ha sido un placer. Bueno.